Me encontraba atrapada en una inundación junto con la primer amor del corazón de mi esposo. El capitán de vuelo, tras dudar un instante, decidió salvarme a mí, que estaba embarazada, cuando volvió a buscar a su amada Ellen. Ya era demasiado tarde, solo pudo verla ser arrastrada por las aguas embravecidas. Me culpó de haber retrasado el rescate y causado su muerte. Me odió durante 7 años y jamás permitió que nuestro hijo lo llamara papá. El día en que la máquina del tiempo fue lanzada, lo dejó todo atrás y decidió regresar al pasado. Y Liz, si no hubiera temido ser criticado por salvarte a ti primero, ¿crees que te habría elegido sobre Ellen? Después de su partida, mis suegros volcaron toda la culpa sobre mí. Si Luis hubiera salvado primero a Ellen, al menos ahora serían felices. Incluso mi hijo me repudió. Por tu culpa murió la tía Ellen. Por eso papá me odia. Ojalá hubieras muerto tú en su lugar. Frente a los insultos de todos, tomé una decisión. También regresaría al pasado. Esta vez, me salvaría a mí misma. No le debería nada a Luis. Capítulo 1. El mareo provocado por la máquina del tiempo se disipó poco a poco, dejando solo el frío helado del agua que empapaba mi cuerpo. Sentía que estaba a punto de morir. Con esfuerzo abrí los ojos, y vi a Luis de pie en un pequeño bote de madera, mirándome con absoluta indiferencia. Nuestros ojos se cruzaron, pero él no dudó ni un segundo, dio la vuelta y remó hacia Ellen, quien estaba atrapada en el techo de una casa. La corriente poderosa casi me arrastró. Me aferré con todas mis fuerzas a un tronco flotante, luchando por nadar hacia un área segura. Justo cuando estaba a punto de alcanzar tierra firme, el bote de Luis pasó junto a mí. Ellen, en un traspié, casi cayó al agua. Para sostenerla, Luis soltó el remo, y el bote terminó chocando contra mí. El dolor agudo en mi abdomen casi me hizo soltarme, pero Luis, como si no viera nada, ayudó ansiosamente a Ellen a llegar a la orilla. Cuando al fin logré arrastrarme fuera del agua, tosiendo violentamente, Luis, que ya había puesto a salvo a Ellen, se acercó a mí y me dijo con frialdad: «Y Liz, tú podías haberte salvado sola. Te quedaste a propósito en el agua para obligarme a rescatarte primero, ¿verdad? Hiciste que no pudiera salvar a Ellen». La frialdad de su mirada me hizo estremecer. No sabía que yo también había regresado del futuro. ¿Vas a correr a acusarme con mis padres otra vez? Puedes decir lo que quieras sobre mí, pero si te atreves a difamar a Ellen, ni siquiera con su ayuda te perdonaré. Presionando con fuerza mi abdomen dolorido, levanté la mirada hacia Luis. «Divorcémonos». Luis mostró una expresión de sorpresa. Se quedó inmóvil un momento. Luego frunció el ceño con impaciencia. «Tengo cosas más importantes que hacer. No tengo tiempo para tus caprichos». «No es un capricho», respondí con calma. «Hablo en serio». Antes de irse en la vida pasada, Luis dijo que, además de lamentar no haber salvado primero a Ellen, había otra cosa de la que se arrepentía profundamente: haber aceptado casarse conmigo por la presión de su familia. No quería que todo se repitiera. Esta vez, lo ayudaría a enmendar ambos errores. Luis no creyó ni una sola palabra de lo que dije. Su mirada se volvió cada vez más fría e impaciente. «Ahora que mis padres no están, no tienes por qué seguir fingiendo», me espetó. «Solo quieres usar el divorcio como excusa para que ellos odien aún más a Ellen. Deja ya esas artimañas inútiles. No juegues con algo tan serio como el divorcio solo para llamar la atención. Primero te llevaré al hospital». Luis me lanzó una mirada de advertencia, indicándome que dejara de causar problemas. El dolor en mi vientre se intensificaba cada vez más. Justo cuando iba a aceptar su mano para levantarme, Ellen corrió hacia mí y me empujó bruscamente a un lado. Ella se abrazó llorando al brazo de Luis. «Luis, Ben tragó mucha agua al intentar protegerme. Está muy mal. Puedes llevarlo al veterinario, por favor». Frente al llanto desesperado de Ellen, Luis no dudó ni un segundo. Asintió de inmediato. Solo cuando volvió a mirarme recordó que había prometido llevarme al hospital. Ellen, al notar su vacilación, se arrodilló frente a mí, suplicándome: «Y Liz, tú no estás gravemente herida. Por favor, déjale a Luis llevar primero a Ben al veterinario». No podría soportar perderlo. Ben era el perro que Luis y Ellen habían adoptado juntos. Luis me lanzó una mirada de culpabilidad pasajera. «Buscaré a alguien con bicicleta para que te lleve al hospital», dijo, después de ver al veterinario. «Iré a buscarte». Yo, tranquila, respondí: «Está bien, ve». Luis me miró sorprendido, pero Ellen lo urgía con tanta insistencia que no le dio más vueltas. Se subió al jeep y se marchó junto a Ellen y Ben. Cuando se alejaron, me giré para mirar el dobladillo de mi vestido. Como imaginaba, estaba completamente empapado en sangre. Llegué al hospital como pude, solo para que el médico me informara fríamente: había llegado demasiado tarde. El bebé no pudo ser salvado. Capítulo 2. En la vida anterior, como Luis me salvó primero, el niño no sufrió daños. Después de que nuestro hijo nació,
Luis jamás lo sostuvo en brazos. Más allá de pasar dinero para los gastos, nunca se preocupó por nosotros. Incluso los regalos que nuestro hijo preparaba con tanto cariño, Luis los tiraba sin pensarlo. Todavía recuerdo como mi hijo, entre lágrimas, me preguntó, ¿por qué los otros niños reciben regalos de cumpleaños de sus papás y yo ni siquiera un dulce de Luis? Entonces yo tampoco entendía, hasta el día que, por casualidad, escuché a Luis decirle, no me llames papá, jamás te reconoceré como hijo mío. Vi a mi hijo romperse en llanto. Luis, con frialdad, sacó un pequeño mechón de pelo amarillo que había guardado durante años. Todo fue por tu culpa, dijo, mientras todos te llevaban al hospital porque estabas enfermo. En el caos, Ben se perdió. No solo fallé en proteger a Ellen, también perdí a Ben. Si pudiera volver atrás, haría todo para proteger a Ellen y a Ben, incluso si eso significara perder a mi propio hijo. Mis pensamientos volvieron al presente. Me limpié las lágrimas con calma. Desde el momento en que regresé, ya había tomado una decisión, divorciarme de Luis. Nunca tuve la intención de quedarme con este bebé. Terminé de redactar los papeles del divorcio en la habitación del hospital y los guardé con cuidado. Justo cuando terminé, Luis regresó, cargando una bolsa llena de juguetes de moda. Vi que acaban de llegar a la tienda, dijo sonriendo. Temí que se agotaran pronto, así que compré algunos para nuestro futuro hijo. Luis, con una sonrisa ansiosa, empezó a mostrarme los juguetes uno por uno, con una chispa de ilusión en los ojos. ¿Cómo está Ben?, pregunté. La sonrisa de Luis se congeló de inmediato. Se aclaró la garganta, algo incómodo, y asintió. El veterinario dijo que está bien. Por favor, no le cuentes nada de lo que pasó hoy a mis padres. Me preocupa que vuelvan a malinterpretar a Ellen. Si me ayudas a ocultarlo, prometo concederte cualquier cosa que me pidas. Así que todo se reducía a eso. Los juguetes no eran para nuestro hijo, solo era una moneda de cambio para proteger a Ellen. Al bajar la mirada, vi de reojo la etiqueta de uno de los juguetes, solo para perros. En ese instante, sentí como si algo oprimiera mi pecho, impidiéndome respirar. Así que en realidad los juguetes eran para Ben, productos importados, caros y de lujo. Luis realmente no escatimaba nada cuando se trataba de Ellen. Cualquier cosa que yo quiera, giré el rostro, ocultando las lágrimas que amenazaban con salir. Luis asintió sin dudarlo. Saqué el acuerdo de divorcio, cubriendo el contenido escrito y dejando visible solo el espacio para la firma. Entonces firma aquí. ¿Qué es esto? Un pequeño acuerdo, respondí con ligereza. Una promesa de que nunca amarás a nadie más. Luis siempre me había visto como una persona infantil. Antes solía hacer cosas así, por lo que no sospechó nada. Tomó el bolígrafo y firmó sin pensarlo 2 veces. Al ver su nombre estampado en el papel, sentí una extraña liberación. Luis alguna vez fue mi salvador. Ahora era yo quien le devolvía su libertad, para que pudiera elegir el camino que realmente deseaba. Nuestras familias habían sido amigas cercanas desde generaciones atrás. Luis y yo nos conocíamos desde pequeños. Al principio, mi vida fue tan tranquila y hermosa como la de Luis, hasta que un día, mi madre falleció repentinamente y mi padre se volvió a casar. Desde entonces, caí directamente del cielo al infierno, bajo las provocaciones de mi madrastra. Mi padre dejó de darme dinero para vivir. Ni siquiera me compraba artículos básicos de necesidad. En la escuela, mis compañeros se burlaban de mí por vestir ropa de hombre, vieja y destrozada. Cuando ya no sabía dónde esconder mi vergüenza, fue Luis quien se interpuso, bloqueando la tinta roja que me lanzaban y reprendiendo severamente a los que me humillaban. Incluso dijo que él también usaba ropa heredada de familiares, y que no era algo de lo cual avergonzarse. Ese día, la dignidad que creía perdida fue recogida por Luis, y nuestra relación se volvió aún más cercana. Más tarde, cuando mi madrastra dio a luz a un hijo, mi padre y ella, sin querer cargar con 2 niños, me empujaron al lago. Estaba a punto de ahogarme cuando fue Luis quien se lanzó al agua y me salvó, tras la detención de mi padre y mi madrastra. Luis me llevó a su casa y rogó a sus padres que pagaran mis estudios, para que no quedara desamparada. Capítulo 3. Luis me rescató del abismo una y otra vez, haciéndome creer que nuestro vínculo era distinto al de los demás. Lamentablemente, no era así. Lo entendí demasiado tarde. Por suerte, ahora tenía la oportunidad de elegir de nuevo. Mamá y papá prepararon tu comida favorita. Hace mucho que no te ven. Vamos a cenar con ellos. Pero justo al llegar a la puerta, una amiga de Ellen se acercó apresurada y le susurró algo a Luis. Ellen está tan asustada por lo de hoy que ni siquiera se atreve a usar el agua. No puede cocinar. Voy a su casa para prepararle algo de cenar. Después de que Luis se fue, yo me quedé y cené con sus padres. Habíamos terminado de comer y nos alistábamos para irnos cuando mi suegra, que acababa de regresar,
Entró con el rostro sombrío. Luis volvió a ver a Ellen. ¿Verdad? Al ver que no me sorprendía, dejó las habichuelas que traía con brusquedad sobre la mesa. ¿No dijiste que estaba ocupado en el trabajo? Pues mientras recogía las habichuelas en casa de tu tía, oí a Ellen alardear en el patio de que Luis le estaba cocinando la cena. No entiendo que le vea a esa Ellen para estar tan obsesionado con ella. Si no fuera porque temo que Luis haga una locura, ya le habría contado que Ellen estuvo casada. Yo seguí manteniendo mi serenidad. Sabía de ese secreto desde hacía tiempo, gracias a mis suegros. Ellen había ocultado muy bien su pasado. De no haber sido por un accidente, ni siquiera ellos se habrían enterado. Su esposo la había maltratado, y Ellen había huido a la ciudad para escapar. Los padres de Luis jamás se lo contaron, temiendo que si Luis se enteraba, fuera a buscar al exmarido, se metiera en problemas y lo echaran del trabajo. Fue después de casarme con Luis que descubrí toda la verdad. Por eso, en mi vida pasada, nunca consideré el divorcio, pero ahora, en esta vida, elegí soltarlo. Lo que Luis decidiera hacer sería su elección. No quería volver a quedar atrapada en ese amor tóxico. Y Liz, suspiró mi suegra. Sabemos que has sufrido. Cuando insistimos en que te casaras con Luis, fue porque de verdad vimos que sus sentimientos por ti eran especiales. Pero ahora, miré a mi suegra con calma y respondí con una ligera sonrisa. Luis me ayudó en el pasado probablemente porque tiene un buen corazón, no porque me quisiera. Fuimos nosotros quienes malinterpretamos sus intenciones e interfirimos en su vida. Si estar juntos solo nos causa infelicidad, es mejor separarnos cuanto antes. ¿Separarse?, exclamaron mis suegros, conmocionados. Sí, asentí. Luis ya firmó los papeles de divorcio que preparé. Solo falta entregarlos y esperar la aprobación para que el divorcio sea oficial. Pero les pido que, por favor, no se lo mencionen a Luis todavía. No quiero que, por sentido de responsabilidad, vuelva a sacrificar su verdadera voluntad. Pensar en nuestros 7 años de matrimonio, donde apenas éramos dos extraños educados bajo el mismo techo, me provocaba un dolor confuso e inevitable. Esa noche, justo cuando estaba por dormir, la puerta de mi habitación fue brutalmente pateada. Levanté la mirada y encontré la furia en los ojos de Luis. Y Liz, sabía que corriste a llorarle a mis padres. No vas a parar hasta que Ellen se aleje de mí, ¿verdad? Capítulo 4. Si no hubieras ido a quejarte, mis padres no habrían ido a buscar a Ellen. Y Ben no se habría perdido en medio de la discusión. ¿Ben se había perdido? El pánico me invadió de inmediato. ¿Acaso no podía cambiar este destino? Piénsalo bien. Y Liz, espetó Luis, tú también sabes lo que duele perder a un hijo. El dolor de Ellen por Ben no es diferente. ¿No podrías dejar de ser tan egoísta por una vez? Todo esto comenzó por tu culpa. Tú tienes que compensarla. Si no encontramos a Ben, entonces deberías estar preparada para perder a tu bebé también. Sus palabras me atravesaron el corazón como cuchillos. Nadie entendía mejor que yo lo que era perder un hijo, pero Luis aún no sabía que ya había perdido al nuestro. Encontraré a Ben, dije, saliendo de la habitación. A mis espaldas, escuché la risa fría de Luis. Deja de hacerte la buena. Encontrarlo es lo mínimo que debes hacer. No creas que por eso vas a ganarte mi perdón. Busqué alrededor de la casa de Ellen, donde las luces aún seguían encendidas. En la ventana, dos siluetas se abrazaban estrechamente. Hacía mucho frío. Mi cuerpo, debilitado por el aborto, ya no resistía. Después de más de una hora buscando, veía todo borroso, pero me negué a rendirme. Tenía que encontrar a Ben. Solo así quedaría verdaderamente libre de cualquier deuda con Luis. Solo así podríamos separarnos sin debernos nada. Al amanecer, finalmente hallé a Ben atado en un patio abandonado, tiritando de frío sobre las losas de piedra. Con gran esfuerzo, llevé a Ben de regreso. Al llegar, vi a Luis secando las lágrimas de Ellen con ternura. Ben, Ellen, mira. Ellen corrió hacia nosotros y abrazó a Ben. Cuando Luis pareció querer acercarse a mí para decir algo, Ellen se adelantó llorando. Luis, Ben parece resfriado. Dicen que los perros enfermos corren mucho peligro. Por favor, llévalo al veterinario. No podría soportar perderlo. Luis dudó un momento al verme tambaleante y pálida. Al notar su vacilación, me apoyé firmemente contra la pared. Estoy bien, murmuré. Primero llévalos al veterinario. Luis y Ellen se marcharon, y cuando sus figuras se alejaron, la oscuridad nubló mi vista. Me desplomé en el suelo. Cuando desperté en el hospital, vi a Luis sentado junto a mi cama, con el rostro lleno de preocupación. ¿Por qué no dijiste que te sentías mal? ¿Querías que mis padres lo descubrieran y armaran un escándalo con Ellen? Por su reacción, parecía que aún no sabía de la pérdida del bebé. Solté un suspiro de alivio. Anoche me excedí, dijo Luis, bajando un poco la voz.
pero estaba realmente preocupado de que Ellen hiciera alguna locura por Ben. No tuve más remedio que quedarme con ella. Perdón. Al escuchar su disculpa, solté una leve risa. Luis me miró con confusión, como preguntándome el motivo. Siempre has sido así de blando de corazón, dije con calma. Cuando éramos niños, me ayudaste solo porque me compadecías, ¿verdad? Seguro que ahora te arrepientes. Si no me hubieras ayudado entonces, no habrías terminado casándote conmigo. Luis se quedó quieto unos segundos, luego negó lentamente con la cabeza. Nunca me he arrepentido de lo que he hecho. De verdad piensas demasiado. Te compré tus fideos favoritos de carne deshebrada. Anda, come un poco. Abrió la caja de comida, y el delicioso aroma inundó la habitación. Justo cuando estaba por tomar los palillos, Ellen entró en la habitación del hospital. Luis, me duele mucho el estómago. Creo que estoy hambrienta. ¿Podrías darme los fideos? Capítulo 5. En ese instante, mi estómago rugió de protesta, pero Luis, sin dudarlo, le pasó los fideos a Ellen y me explicó. Ellen tiene problemas de estómago. ¿Podrías cambiar de comida con ella esta vez? Antes de que pudiera terminar, Ellen añadió con una expresión de falsa sorpresa. Oh, pero mi comida se me cayó al suelo hace un rato, aunque el piso no está tan sucio. Si Liz no le importa, podría dársela. Luis se giró hacia mí, visiblemente incómodo. Y Liz, luego te traeré algo más, intentó decir, pero Ellen rápidamente lo interrumpió. Luis, el doctor dijo que me harán un análisis de sangre. ¿Puedes acompañarme? Me desmayo cuando veo sangre. Luis había regresado al hospital esa tarde. Al ver la caja de comida vacía sobre la mesa, me miró con algo de remordimiento. Olvidé traerte comida, pero al menos ya has comido. Y luego, seriamente, añadió, te prometo que no me divorciaré de ti. Solo te pido que no le causes más problemas a Ellen. El sabor amargo invadió mi corazón, pero no dije nada, quizás por culpa. Luis intentó conversar un poco conmigo. El doctor dice que los primeros 3 meses son muy delicados. A partir de ahora volveré cada noche para cocinarte. ¿Qué crees? ¿Será niño o niña? ¿Realmente esperas con ilusión a este bebé? Por supuesto, los bebés son un milagro. La ternura en su mirada al decirlo me dejó sin aliento. Así que sí, realmente deseaba tener un hijo, y sin embargo, terminaría odiando a ese mismo hijo durante 7 años. En ese momento, una enfermera irrumpió apresuradamente. ¿Quién es Luis? Ellen es tu familiar, ¿verdad? Subió corriendo a la azotea del hospital. Parece muy inestable. Antes de que la enfermera terminara de hablar, Luis ya había desaparecido del cuarto. Miré la aguja del suero que me había arrancado sin querer y solté una amarga carcajada. Mientras caminaba por el pasillo, me crucé con Luis, que regresaba cargando a Ellen en brazos. Al verme, su mirada se llenó de furia y desprecio. Y Liz, ¿cómo te atreves a difamar a Ellen diciendo que estuvo casada? ¿No sabes que eso podría arruinarle la vida para siempre? Si tú puedes decir algo así de Ellen, respondí con calma, entonces yo también puedo decir que el bebé que espero no es tuyo. Luis miró mi mano sangrante, y aunque por un instante pareció entender algo, no mostró el menor atisbo de arrepentimiento. Mi médico de cabecera quiso intervenir, pero Luis no le prestó atención y se marchó abrazando a Ellen. En ese momento, lo comprendí todo. Era hora de irme. Tras realizar los trámites de alta, recogí mis cosas y me marché en silencio. Después de llevar a Ellen a su casa y tranquilizarla, Luis recordó que debía regresar al hospital para buscarme. Allí se topó con mi médico de cabecera. Cuando supo que ya me había dado de alta, frunció el ceño con molestia. Corriendo de un lado a otro estando embarazada, es absolutamente irresponsable. ¿Embarazada? El médico arqueó una ceja. ¿No lo sabías? El día de la inundación, y Liz sufrió un golpe en el abdomen. Llegó demasiado tarde al hospital. El bebé no sobrevivió. Capítulo 6. Imposible, gritó Luis, la voz quebrada por la desesperación. Se quedó mirando al doctor, repitiendo, imposible, una y otra vez, mientras todo su cuerpo temblaba de miedo. El médico le tendió mi historial clínico. Léelo tú mismo. No tengo motivos para mentirte. Luis hojeó los documentos con las manos temblorosas. Sus ojos se inyectaron de sangre, y casi destrozó el papel de tanto apretarlo. No puede ser. Esto no es real, murmuraba con voz rota. El doctor parecía querer añadir algo más, pero Luis ya había salido corriendo del hospital como un demente. Volvió a casa, pero al no encontrarme, fue de inmediato a la casa de sus padres. ¿Está Elise aquí? Necesito hablar con ella. Sus padres parecían a punto de contestar, pero al ver el historial médico en sus manos, sus rostros se llenaron de profunda decepción. Ahora lo entendemos todo, dijo su padre con gravedad. Ahora sabemos por qué Elise insistió en divorciarse de ti. ¿Divorcio?, preguntó Luis, cada vez más angustiado.
¿Cuándo dije yo que quería divorciarme de ella? Y Liz dijo que tú ya habías firmado los papeles de divorcio. Los entregó a tu superior el mismo día que vino a cenar. Intentamos convencerla, pero no cambió de opinión. Ahora todo tiene sentido. Dinos, ¿qué ocurrió exactamente ese día? La madre de Luis ya lloraba, temblando de rabia. Luis se quedó paralizado, su voz apenas un susurro. ¿No les contó Liz lo que pasó? Claro que no, respondió su madre con amargura. Nos dijo que estabas ocupado en el trabajo. Me enteré de la verdad solo porque, al pasar por casa de tu tía, escuché a Ellen alardeando en el patio de que tú le cocinabas la cena. Justo entonces, la tía entró y asintió. Es cierto. Ellen incluso dijo que tú estabas planeando divorciarte de Liz para casarte con ella. Luis sintió cómo se le helaba la sangre. En ese instante, comprendió todo. Ellen había dicho esas cosas a propósito. ¿Por qué? ¿Qué ganaba con eso? El mundo de Luis se derrumbó. Por primera vez, comenzó a ver que Ellen tal vez no era tan inocente como siempre había creído. Su padre habló con dureza. ¿Qué ganaba? Es evidente. Separarte de Liz para quedarse contigo. Luis negó, confuso. Pero si quería casarse conmigo, pudo haberlo hecho antes. ¿Por qué ahora hacer todo esto? Su madre, con el rostro lleno de dolor y rabia, explicó, porque antes creía haber atrapado a un rico de la ciudad. Te miraba por encima del hombro, pero después descubrió que ese hombre era un farsante, un simple jugador de apuestas. Abrió un sobre que habían recibido y sacó un video. En las imágenes, Ellen, quien frente a Luis siempre se mostraba recatada, llevaba un vestido de novia escotado y provocativo, besándose apasionadamente con un hombre vulgar. A su alrededor, varios hombres borrachos bromeaban. Hermano, qué mujerón te llevaste, qué suerte tienes. ¿No tenía antes un novio que la quería mucho? Ellen, con desdén, rodó los ojos. ¿Novio? Por favor, solo era un pobre imbécil. Si no fuera por esa huérfana que lo seguía a todas partes, ni me habría molestado en mirar a Luis. Luis miró el video una y otra vez, rechinando los dientes hasta casi romperlos. Siempre había creído que Ellen lo había dejado por presión de sus padres para proteger a Liz. Así se lo había contado Ellen. Solo ahora, finalmente, comprendía cuán equivocado había estado. La verdadera víctima nunca fue Ellen. Fue Liz, la mujer a la que había herido una y otra vez. Capítulo 7. Siempre tuvimos miedo de que, si te enterabas de la verdad, buscaras vengarte por Ellen y fueras a enfrentar a ese hombre. Por eso nunca nos atrevimos a contarte que ella se había casado. Pensábamos que, después de casarte, acabarías olvidando a Ellen. Jamás imaginamos que volvería a buscarte, y mucho menos que la defenderías una y otra vez, hiriendo así a Liz. ¿De verdad crees que Liz te debe algo solo porque hiciste algunas cosas por ella? Tú no tienes idea de todo lo que ella hizo por ti. Cada vez que abandonaste tu trabajo y a tu familia por Ellen, fue Liz quien arregló el desastre. Incluso llegó a decir que tú la ayudaste por bondad, y que no debía usar tu amabilidad para retenerte, así que decidió devolverte la libertad de elegir tu matrimonio. Al escuchar esas palabras, Luis cerró los ojos con dolor. Las lágrimas comenzaron a deslizarse silenciosamente por su rostro. ¿Cómo habían llegado a este punto? Había compartido 7 años con Liz. ¿Tuvieron un hijo adorable? No, todavía podía arreglarlo. Voy a encontrar a Liz y traerla de vuelta. Luis recorrió todos los lugares donde creía que podría estar, pero no encontró ni rastro de ella. La noche estaba helada, mientras se abrazaba con fuerza al abrigo. Recordó a Liz buscando desesperadamente a Ben bajo el frío, justo después de perder a su hijo. ¿Cómo había sobrevivido esa noche? Mientras lo consumía el remordimiento, escuchó accidentalmente a su tía hablando con alguien. ¿Quién sabe qué se proponía? Yo vi con mis propios ojos cómo ató a ese perro amarillo en el patio abandonado. Pensé que, si no quería cuidarlo, podría llevármelo yo para vigilar la casa, pero me miró con un odio que me dejó helada. Al oír eso, Luis corrió hacia ella. Tía, ¿de quién estás hablando? Al verlo, la mujer mostró una expresión incómoda y sonrió forzadamente. No estoy hablando mal de Ellen, solo que, antes de que pudiera terminar, Luis la interrumpió con desesperación. ¿Dices que fue Ellen quien ató al perro en el patio abandonado? Ella asintió, confundida. Luis dio 2 pasos hacia atrás, sintiéndose vacío, como si toda su fuerza lo hubiera abandonado. ¿Cómo había podido ser tan ciego? Creyó durante años que Ellen era pura e inocente. Incluso regresó, dejando todo atrás, para salvarla. No, todavía podía remediarlo. Cuando finalmente me encontró, yo estaba concentrada en preparar mis exámenes de ingreso a la universidad. Él, con la voz temblorosa de emoción, me abrazó fuertemente. Liz, vuelve conmigo, construyamos una vida juntos de verdad. Lo empujé con firmeza.
y le entregué los papeles del divorcio ya aprobados. El certificado de divorcio saldrá en cualquier momento. Ya no somos marido y mujer. Ahora eres libre. Puedes ir tras el amor y la vida que realmente deseas. Estoy cansada. No quiero seguir atrapados en este dolor interminable. Gracias por lo que alguna vez hiciste por mí. Cuando terminé de hablar, el rostro de Luis se llenó de un dolor indescriptible. Me miraba suplicante, temblando. En ese momento, vi en él al mismo Luis que, en la vida pasada, se consumía de amor no correspondido por Ellen. Todos esos recuerdos dolorosos desfilaron ante mis ojos. No quería volver a vivirlo otra vez. Luis, dije suavemente pero con firmeza. Lo nuestro ha terminado. Capítulo 8. El día que fui a revisión médica, Luis ya me estaba esperando afuera del hospital desde muy temprano, cuando el médico le informó que mi cuerpo estaba bien, y que solo necesitaba reposo para recuperarme del todo. Su rostro, por fin, mostró un poco de alivio, pero en cuanto recordó al bebé perdido, la culpa volvió a nublar su mirada. Al ver su expresión, intenté consolarlo. Quizá haya sido lo mejor, dije con suavidad. Así nuestro bebé podrá nacer algún día en un hogar verdaderamente feliz. Los ojos de Luis temblaron. Estaba a punto de decir algo, cuando Ellen apareció de repente, lanzándose en sus brazos entre sollozos. Por fin te encontré. Luis, tienes que ayudarme. Estos días he sentido que alguien me sigue. ¿Podrías quedarte conmigo un tiempo? Ellen se había sentido insegura desde que Luis había dejado de visitarla. Pero había decidido asistir primero a algunas fiestas de alta sociedad con sus amigas, hasta que, a la salida de una de esas fiestas, se topó con su supuesto marido rico, un simple apostador, sabiendo que él todavía tenía pruebas en su contra. Ellen no tuvo más opción que buscar a Luis, mientras calculaba si convenía o no casarse con él. No se dio cuenta de que los ojos de Luis ya solo reflejaban asco, hasta que Luis la apartó de un empujón. Luis, Ellen se quedó inmóvil, luego lloró mirando hacia mí. Y Liz, debes de haber malinterpretado las cosas. Luis y yo no hemos hecho nada indebido. Si quieres culpar a alguien, culpa a mí, pero no a Luis. Sí, en el pasado, Luis habría salido en defensa de Ellen, pero esta vez, la miró con frialdad. ¿De verdad te sigue alguien? ¿O es tu marido el que regresó? Ellen, ¿hasta cuándo pensabas engañarme? ¿Te sentías orgullosa al verme lastimar a Liz por tu culpa? Ya encontré un nuevo hogar para Ben. No volverás a usarlo como herramienta. Si Liz no hubiera encontrado a Ben, ¿cuánto tiempo pensabas dejarlo encadenado en ese patio abandonado? Ellen bajó la cabeza, incapaz de ocultar el pánico en sus ojos. Rápidamente intentó recuperar la compostura, llorando y volviéndose hacia mí. Y Liz, sé que odias que Luis me ayude. Dime lo que quieras, pero no te lleves a Ben. Ellen intentó usar su estrategia habitual, pero esta vez, no funcionó. Luis sacó las pruebas, las imágenes de su matrimonio y las grabaciones donde me incriminaba. Cuando vio el video, Ellen se quedó sin color en el rostro, durante su boda con el supuesto millonario. Ellen, creyéndose triunfadora, había sido descaradamente efusiva y provocativa, sin imaginar que aquel hombre era solo un farsante. Justo cuando Ellen pensaba cómo justificarse, un grupo de hombres apareció de repente y la rodeó. Ellen, por fin te encontré. ¿Quieres irte? Primero devuélveme todo el dinero que me robaste. Fui un idiota en fijarme en una mujer tan falsa como tú. ¿Usaste mi dinero para mantener a tu amante? ¿Ahora finges ser pura? ¿Por qué no le cuentas a todos lo liberal que eras cuando estabas conmigo? Capítulo 9. El rostro de Ellen se puso rojo de ira, rasgó su máscara de dulzura y gritó. ¿Con qué cara vienes a pedirme dinero? Prometiste darme 30,000 después de casarnos. Y ni vendiendo todo lo que tenías llegabas a esa cifra. ¿Tú crees que me casé contigo por amor? ¿Con esa cara que da asco solo de verla? Ese dinero es lo mínimo que merezco. Jamás te lo devolveré. La discusión pronto se tornó en una pelea física. El supuesto millonario, debilitado por años de vicios, no pudo con Ellen. Viendo el caos, Luis me protegió de inmediato, poniéndome tras de sí, y me sacó de allí, después de alejarnos bastante, mirando las calles que solíamos recorrer juntos. Luis habló con melancolía. Cuando éramos niños, caminábamos por esta calle para ir y volver del colegio. Ahora daría todo por volver a ese tiempo. ¿Será que los seres humanos simplemente somos demasiado codiciosos? Luego, me miró con profunda tristeza. Si te dijera que en la inundación salvé primero a ti y no a Ellen, y que luego viajé en el tiempo para intentar corregir mis errores, ¿me creerías? Luis me contó lo que había vivido en su vida anterior. Lo irónico era que, desde su perspectiva, todo parecía completamente diferente a como yo lo recordaba. Incluso ahora,
Seguía sin entender cuánto me había herido su indiferencia. Nunca quise hacerte daño, ni a ti ni al bebé, dijo Luis, con la voz cargada de tristeza, pero cada vez que los veía, no podía evitar pensar en Ellen, muerta en la inundación, y en Ben, perdido. Era una tortura constante. Aquellos años fueron terribles para mí. Cada día luchaba conmigo mismo. Y en ese proceso, terminé ignorando tus sentimientos. Desde que éramos niños, me prometí que siempre te protegería, que jamás permitiría que te lastimaran. Y al final, fui yo quien más te hizo daño. Pensé que si usaba la máquina del tiempo para volver atrás y salvar a Ellen, todo cambiaría. Creí que, una vez resuelto eso, podríamos estar juntos sin resentimientos. Pero, ¿por qué terminó así? Esta vez logré salvarla, pero te perdí a ti. Si hubiera sabido que el final sería este, te juro que jamás habría regresado. Luis soltó una amarga sonrisa de autodesprecio. Debes pensar que estoy diciendo tonterías, murmuró. Lo miré y sonreí suavemente. Claro que no pensaba que estuviera bromeando, porque yo también lo había vivido, después de que él desapareciera en la máquina del tiempo. Los días siguientes fueron un infierno para mí, la decepción y el reproche en los ojos de mis suegros, la frialdad y el rechazo de mi propio hijo, tan parecidos a los de Luis. Todo me aplastaba, me asfixiaba. Cuando decidí volver en el tiempo, vi claramente el anhelo en sus miradas. Todos esperaban que esta vez el final fuera diferente, así que decidí cumplir sus deseos, y también liberarme a mí misma. Las personas siempre imaginan que el camino que no eligieron es el más bonito, dije en voz baja, pero al final, cuando realmente lo recorren, descubren que también termina en arrepentimiento. Ahora Ellen está bien, tú estás libre del matrimonio que tus padres impusieron. Para mí, este ya es el mejor final posible. Luis me miró con desesperación, las lágrimas cayendo al suelo. No, murmuró entre sollozos, esto no es lo que yo quería de verdad. El amor que había esperado durante tantos años resplandecía en su mirada, pero ahora, frente a la realidad, sabía que era demasiado tarde. Luis, dije suavemente, no vuelvas a buscarme. Luis se quedó inmóvil, observando cómo me daba la vuelta y me alejaba, sin la más mínima vacilación. Capítulo 10. Los siguientes 7 años de mi vida fueron completamente diferentes a los de mi existencia anterior. Viví una vida totalmente nueva. Cuando el trabajo me llevó de regreso a esa ciudad tan familiar, me di cuenta de que todo lo pasado parecía un sueño lejano, cada vez más borroso. Si no hubiera regresado para cambiar el final, probablemente Luis ya habría intentado usar la máquina del tiempo de nuevo. A petición insistente de sus padres, acepté ir a visitar la casa de Luis. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de asombro, pánico, añoranza, una maraña de emociones deformó sus facciones. Fue por sus padres que supe que, poco después de mi partida, Luis había sido despedido por problemas de conducta personal. Tras un largo silencio, Luis finalmente habló, con la voz tensa. Parece que te ha ido bien estos años. Sonreí levemente. Sí, tanto mi carrera como mi vida personal habían ido muy bien. Después de dudar un instante, Luis me miró con una mezcla de cautela y esperanza. ¿Nunca volviste a salir con nadie? ¿Es por? No terminó la frase, pero yo entendí. Es cierto, respondí con tranquilidad. No volví a salir con nadie, y tampoco tengo intención de buscar pareja, pero eso no tiene nada que ver contigo. Cuando era niña, vi a mi padre casarse apresuradamente después de la muerte de mi madre. Desde entonces, entendí que el amor no lo es todo. Estar sola está bien. Por Luis. Una vez rompí esa regla, pero nunca volvería a hacerlo. La luz en los ojos de Luis se apagó poco a poco. Bajó la mirada, intentando ocultar las lágrimas. Antes de casarnos, yo le había dicho, si nuestro hogar no iba a ser cálido, prefería no tener uno. Y al final, Luis me dejó sola y congelada durante 7 años enteros, charlando con sus padres. También me enteré de que Ellen tampoco había tenido un buen destino. Se había negado a trabajar, pasando sus días soñando con encontrar a otro hombre rico. Después de gastar todo el dinero que había obtenido de su falso marido, sobrevivía gracias a las limosnas de distintos hombres, pero nunca creyó que eso fuera un problema. De hecho, lo disfrutaba, hasta hace poco. El último hombre con el que se involucró ya estaba casado, cuando la esposa y su familia irrumpieron en casa de Ellen. Golpearon al hombre hasta dejarlo lisiado. Y también desfiguraron el rostro de Ellen, sin otra salida. Ellen volvió a buscar al falso millonario, pero él estaba lleno de deudas. Y juntos pasaban sus días escondiéndose de los acreedores. Cada vez que los encontraban, terminaban golpeados brutalmente. Al escuchar todo eso, no pude evitar sentir una extraña melancolía. La última vez,
Ellen murió cuando Luis más la amaba, convirtiéndose para siempre en su inalcanzable primer amor. Esta vez, Luis logró salvarla, solo para verla pudrirse poco a poco ante sus propios ojos. Después de que sus padres salieron de casa, Luis me miraba en silencio, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Tras un largo rato, por fin formuló la pregunta que lo atormentaba. Nunca entendí por qué cambiaste tanto. Tú también viajaste en la máquina del tiempo, ¿verdad? No lo negué, no había nada que ocultar. Al escuchar mi respuesta, Luis soltó una amarga risa. Lo sabía. ¿Qué he hecho? ¿Por qué volví? De verdad me arrepiento. Y Liz, si ninguno de los dos hubiera regresado, quizás el final habría sido distinto. Si esta vez te hubiera salvado a ti primero, quizás no te habría perdido. Al ver su expresión desgarrada, suspiré con tristeza. No existen los que hubiera pasado, Luis, y aunque existieran, mis sentimientos seguirían siendo los mismos. Mira hacia adelante, Luis. Nos hemos quedado atrapados en el pasado durante demasiado tiempo. El día que la máquina del tiempo volvió a funcionar, Luis no pudo esperar para volver a viajar al pasado. Esta vez, juró que elegiría a Elise, juró que jamás volvería a hacerle daño, pero cuando regresó, descubrió que el desenlace no cambiaba. 7 años, luego otros 7, una y otra vez. Luis viajaba, solo para revivir una y otra vez el dolor de perder a Elise, y aún así, nunca se rindió, porque solo volviendo al breve instante en que aún estaban juntos, podía encontrar la fuerza para seguir soportando los interminables años. Luis miró en silencio a los trabajadores, y una vez más, entró en la máquina del tiempo,